Hoy voy a leer algunas citas que he predicado en otros momentos sobre ella, pero me ha motivado de nuevo el Señor porque tenemos mucha gente nueva y la palabra abrirá el corazón y la mente de muchos porque es la misma palabra. Así que abre tu corazón y si alguno de los conceptos ya lo has oído, di qué bueno, Señor, que me lo estás repitiendo. Amén. Así que quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer los primeros versículos, porque estaremos más adelante tratando sobre ellos. Y dice la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, un profeta que comenzó joven, según dicen los comentaristas, con una visión clara dada por Dios para el futuro de Israel, fue nombrado escriba cuando murió el rey Uzías. Ellos eran contemporáneos, según leí en un comentario, ¿verdad? Yo no estaba. Y era un puesto muy respetado. Este profeta tuvo un encuentro con Dios tan grande que impactó su carácter. Ojalá que el encuentro con Dios de nosotros impacte nuestro carácter y nos cambie. Y no todas eran predicciones de éxito, las de Isaías. Encontramos palabras de fracaso, de gozo, de paz, de angustia, palabra consoladora, palabra confrontadora, de justicia, de misericordia, como está en toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos esto, pero también encontramos arrepentimiento, victoria y vida eterna. Esto es lo que nos da entonces a nosotros el gozo, ¿verdad?, de saber que el sacrificio de Dios, de Cristo por nosotros, hoy es valedero. Lo que encontramos en la Biblia, entonces, conforme a nuestra necesidad y al elemento fe y la acción obediencia, son indispensables para nosotros vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida. El año en que murió el rey Uzías, ¿por qué es relevante mencionar esta muerte? Ahora vamos a hablar un poquito de él. Porque este rey gobernó 52 años y fue de paz, de prosperidad, pero llegó un momento en que el panorama se veía incierto. Él agradó a Dios en los primeros años, pero la falta de gratitud a Dios lo llevó a la soberbia. Se le olvidó la deuda de gratitud por la vida misma y murió leproso. Qué mal, ¿verdad? Pero yo quiero que lo veamos en segundo libro de Crónicas 26 y vamos a leer, porque no solo porque digamos el comentario, sino que veamos que está ahí en la Biblia. Si me lo pueden poner, por favor. Segundo de Crónicas 26, del 1 al 5. Entonces
todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Uzías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Piensa un poquito en esto, porque es importante. En los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. Y esto sí es necesario que nosotros lo tengamos en el corazón, porque la prosperidad que le dio a este rey venció muchísimo. Dice que habían ingenieros que hicieron puentes, habían con muchas ideas, invención de máquinas, todo lo que este hombre hacía le prosperaba. Y su fama fue muy extendida por todos los lugares. Pero en los versículos 16 al 21, vamos a ver qué pasó a este rey que fue tan próspero cuando buscaba a Dios. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo se hizo cargo de la casa real, gobernando el pueblo, la tierra. Hermanos, con Dios no se juega. El altar es sagrado. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Todo no nos corresponde a todos. Él reinaba, pero él no podía hacer la parte de los sacerdotes. Fue herido, dice, por Jehová, porque la ira que él tenía, y como era rey, él tuvo ira y entendía que podía hacer todo. La soberbia lo llenó, el orgullo lo llenó, el tener tanto lo llenó, y se olvidó de quién venía lo que él tenía. Tantas voces, tantos planteamientos que están apuntando ahora mismo a una degradación social que pretenden desviar a la humanidad, a los creyentes en Dios, de los valores que hemos atesorado y de las cosas que tenemos que hacer como cristianos. Y sabemos que todas estas cosas que están planteándose ahora no nos llevan a buen camino. Que ahora mismo hay muchos sueldos buenos, hay muchos trabajos buenos, hay muchos planes. Que esto, mi hermano, mi hermana, no te enorgullezca tanto que te olvides de agradecer de quién viene para ti esto. Estaba pensando y Dios me decía: oremos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, para que la palabra de Dios sea insertada en su corazón y para que los principios bíblicos no se aparten, porque ahora mismo
ya los jóvenes, cualquier jovencito está ganando muchísimo dinero para que lo que aprendió de niño no se le vaya, que no se aparte, que se haga vida la palabra en su vida y que lo tengan en la frente como tenían las filacterias, ¿verdad? Como lo usan los judíos, que sean como Isaías, que estén atentos a la voz de Dios, que estén atentos, que digan, ¿quién, Señor, me está hablando? Que lo que ellos tengan en su espíritu les llene, que cada vez que oigan una palabra les salte y que no se olviden, por bueno que esté el campo en otros lados, de donde Dios lo ha sacado. Y nosotros, padres, ¿qué legado vamos a dejar? Que el legado como padres sea de nuestro comportamiento en una vida espiritual y física. Que ellos nos vean actuar, que así podamos nosotros reflexionar las cosas y arreglar todas las cosas. Todavía tenemos tiempo de arreglar muchas cosas que hemos dañado en nuestros hijos. Todavía hay tiempo porque estamos vivos y estamos aquí y estamos reflexionando. Y que no tenga Dios que decirnos, como les dijo a los edomitas en Abdías 1, del 12 al 14, donde en 2 versículos le dice 7 veces no debiste. Que no tenga Dios que decirnos esto, que debido a la indiferencia, al desprecio, a la cobardía hacia Dios, traicionaron a los hermanos de Judá. Y Dios le dijo, no debiste. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. Pongamos atención a esto, porque a veces hay cosas que nos alegran. Dios nos libre, ¿verdad? Pero ha pasado de cosas que le han pasado a otros. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni de haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No podemos dar excusa por nuestras acciones. Solo vayamos a la palabra y tomémoslas como regla. Ahí está todo. Quizás nunca habíamos pensado que reírnos de alguien o hacer burla o criticar o gozarnos porque a alguien en un momento no le fuera bien en algo, Dios no lo tomaba en cuenta. Por eso, hermano, es que tenemos que leer la Biblia para saber qué yo debo hacer y qué no debo hacer. Porque quizás en algún momento uno se ríe o se burla, pero mira, y estaba así, míralo ahora. Y eso Dios lo toma en cuenta. Hermano, para ser cristianos tenemos que ponernos fuertes. Para ser cristianos tenemos que buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Fíjate que en la Biblia está todo. Nosotros que la leemos, ¿verdad? En el versículo 15 ahí, yo no se lo voy a leer, porque eso Dios da un ultimátum, que yo pienso que es escatológico. Pero sale de la boca de Dios una sentencia. Así que si nosotros todavía estamos a tiempo porque estamos vivos, si lo estamos oyendo y no ahora no tenemos excusa, entonces vamos a nuestras casas, pidamos perdón, hablemos con a quien hemos dañado porque nos hemos burlado, porque hemos hecho lo que no debemos y hemos hablado mal. Entonces pedir perdón a nuestros hijos o a quien se lo hayamos dicho, para que de sus hijos se les quite de la mente y más adelante ellos puedan decir, mi papá y mi mamá hicieron algo mal, pero vinieron delante de nosotros, nos pidieron perdón y se arrepintieron, y eso es lo que ellos van a recordar, la acción final, porque no es como comencemos sino como terminemos. Probablemente la familia de Usías lo que más recordaron fue cómo él murió. Y no recordaron los primeros tiempos donde él estaba dispuesto para Dios, sino recordar el tiempo donde fue apartado y tuvo que morir por allá, lleno de lepra, sin familia y sin nada. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que
ser valientes y reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos actuado mal, que hemos hablado mal y pedirle al Señor que nos perdone, arrepentirnos y que nuestros hijos vean que nosotros podemos echar para atrás en un buen tiempo antes que sea muy tarde. Me metí en familia, pero entonces nada, déjame seguir un poquito más antes de volver a Isaías. Debemos tener en cuenta un consejo que Dios nos da. Seamos obedientes. Vamos a ser obedientes como los recabitas. ¿Le suena este nombre? ¿Verdad, Jorge? Gloria a Dios, ¿te suena ese nombre? Porque en Jeremías 35 lo menciona. Menciona la obediencia de los recabitas. Vamos a ser obedientes por generaciones, mis hermanos. Y yo quiero que me pongan, por favor, Jeremías 35, 5 y 6 y después el 8. Dice, puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros, ni vuestros hijos. Yo no quiero decir que una copa de vino sea pecado. Lo que quiero que veamos, la perspectiva de la obediencia por generaciones, como 200 años. Jorge, no sé, tú me dirás, pero esas generaciones siguieron las instrucciones de sus antecesores y Dios los bendijo. Amén. Vamos a ver Jeremías 35, 18 al 21. Dijo después Jeremías a la familia de los recabitas, oye este nombre, gente obediente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que él os mandó. Por eso no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. Santo. Aconteció que en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Oye, por esas generaciones, ser obedientes a sus padres y por sus padres mantener una línea recta de reglas, tuvieron de Jehová que le dijo, siempre va a haber una representación en mi reino. ¿Quisieras tú que tus hijos siempre estén en el reino, ahí representando al reino? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. No como comencé yo, sino cómo van ellos. ¿Qué le estoy dando? ¿Cuáles son las reglas que yo estoy llevando en mi casa? ¿Qué yo estoy haciendo? El domingo cuando nos íbamos, Luca me dijo, Yeya, hay que seguir las reglas. Sí, claro. Y en tu casa habían reglas, porque él me está hablando de cuando yo criaba. Le digo yo, sí, y todavía hay. Y mi mamá la seguía, obligado, que tenía que seguirla. Entonces él me dijo, y se quedó ahí. Y digo yo, y todavía. Y no es porque cada uno trae sus valores de su casa, ¿verdad? Y usted pone sus reglas en su casa. Quizá en su casa hay mejores reglas que en la mía, pero nosotros tratamos de que se tengan que llevar. Y si cometemos errores, que lo cometemos y mucho, tratamos de parar, de volvernos rápido para que no se hagan una costumbre. Porque hay reglas que tienen que ser costumbre, que son buenas, pero hay otras que se vuelven costumbre, que son malas. Entonces, las que son malas, vamos a devolvernos, ¿verdad? Comencemos bien y terminemos bien. Cuando hay una regla en la casa, o se cumple o se cumple. Los papás siempre son los papás. Bueno, pues en 52 años que reinó Usías,
me imagino que muchas reglas tuvo, ¿verdad?, en su casa, que ellos podían haberles recordado. Pero al final no se nota ahí, en lo que leímos, que hubo un arrepentimiento, sino que murió leproso por desobediencia. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Dice Marcos 13:13. Entonces no es como comencemos, sino como nosotros terminemos. Hagamos lo posible, hermanos, por ser coherentes, por orar para que Dios nos mantenga siempre en su obediencia, en su amor, en su paz. Hagamos las cosas a la manera de Dios, sin precipitarnos. Ahora queremos todo en microondas, no nos precipitemos, porque a su tiempo se maduran las uvas. Vamos a hacer las cosas al tiempo de Dios y cuando Él nos indique, porque por querer coger atajo hay mucha gente que está pasando trabajo. Entonces vamos a esperar en Dios. Que hay un momento de angustia, bueno, pues el día que temo, yo en ti confío. El día que estoy en angustia, tú me levantas. El día que no puedo, ahí tengo a Dios que me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mis hermanos, hay días que no podemos, que necesitamos de Dios, todos los días. Pero hay un día que ya tú estás en el suelo y Dios te levanta. Pero no quieras hacerlo a la manera del mundo. Porque muchas veces es a la manera del mundo, entonces viene el problema. Y después queremos que sea Dios quien lo resuelva. Lo buscamos nosotros a la manera del mundo y después queremos que Dios lo resuelva. En los primeros capítulos que leímos, algunos que leímos, y los primeros capítulos de Isaías, Isaías tenía que hablarle al pueblo que serían destruidos por la desobediencia. Pero también Isaías después le dijo, bueno, iré delante de ti y enderezaré tus pasos. Aunque seamos desobedientes, lo que Dios quiere es enderezar nuestros pasos para hacernos bien, mis hermanos. Dios no quiere dañarnos, Dios quiere enderezar los pasos para hacernos bien. Léanse este libro de Isaías, son 66 capítulos nada más. Léalo para que usted pueda disfrutar. Mire, ahora mismo nosotros necesitamos abrir nuestra mente, no solamente en los proyectos que quiero hacer porque necesito ganar dinero, sino abrir nuestros ojos espirituales con la palabra de Dios, que cuando llegamos, aquí, esto tocó tus labios, tú dices, ¿y qué es lo que está tocando mis labios? Porque usted entienda que esta palabra es para usted, que es para mí, no es para el del lado, es para mí. Y hay demasiados proyectos que ahora mismo estamos viviendo que nos están apartando de meternos a profundidad en las cosas de Dios. Ya no estemos más en la orilla, vamos a entrar en las profundidades de Dios, en los lugares secretos, como dice el Señor. Vamos a meternos ahí. Que la altivez por lo logrado no destruya el ventajoso camino recorrido y al final seamos polvo y barro sin poder entonces recuperar la vasija. Solo queda el yo era. Ay, yo era cristiano, mi abuela era cristiana, mi hermana era cristiana. Ay, sí, mi hermana era cristiana. Y yo antes, no, es hoy. No es antes, es hoy. No es cuando yo comencé. Wow, yo a todo el mundo lo veía bello, precioso, precioso. Yo tengo que seguirlo viendo bello y precioso. Yo tengo que seguir sintiendo que Dios está conmigo cada día. Como si hoy yo me hubiera convertido hoy. El primer amor no se puede perder. Y esto es un legado que tenemos que darle tanto a nuestra familia como a la gente que está cerca de nosotros. Porque a veces, hermanos, una pequeña locura hace perder el perfume, como dice Eclesiastés 10:1. Hacemos las cosas bien un tiempo y una pequeña locura, porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, daña todo lo que hemos obtenido. Qué pena, ¿verdad? Esto es un motivo de mucha tristeza. Porque hay un momento que no vale que usted aconseje. Y no vale que usted le diga lo que dice la Biblia. Y no vale, yo sigo para allá. Porque eso es lo que quiero. Y después que caen en el hoyo, entonces dicen, ay Dios mío, sácame. Y Dios es tan bueno
que aunque estemos en el hoyo, nos sube y nos lleva a la peña. Esta historia que ha sido reforzada, ¿verdad?, con estos versículos bíblicos, nos dan una idea de cómo nosotros mantener coherencia en todo lo que nosotros hacemos. Isaías vivió esta etapa de bonanza de este rey, pero en medio de la inmoralidad, el paganismo que sucedía, él buscaba intimidad con Dios. A principio recibía del Señor juicio, ¿verdad? Pero sin embargo, en el momento más oscuro de Israel, recibe Isaías esta visión y llamamiento con que comenzamos. Quiera el Señor, mi hermano, que cuando está oscura la situación, que el pecado, la arrogancia, la indiferencia te agolpe, no te alejes tanto que se te dificulte regresar. Muchos súbditos de Usías se habían vuelto paganos, pero Isaías seguía atento a la voz de su Dios. Dice Charles Stanley en uno de sus principios bíblicos, su visión imponente de Dios lo atravesó hasta la médula y lo motivó a exclamar: ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En esa intimidad, esto es lo que nosotros buscamos, la presencia con anhelo. Independientemente de lo que estemos pensando, este anhelo fue lo que permitió que tuviera Isaías esta visión que habla de la grandeza de Dios. En este tiempo inmoral, porque no le podemos llamar de otra manera, en este y en aquel tiempo era necesario que se encontrara uno puro para hacer la obra que Dios tenía para su pueblo y tiene hoy. Conectar con la santidad. Hermanos, hay que conectar con la santidad. Hay que entrar en la intimidad. Hay que seguir viendo al Señor alto y sublime. Hay que seguir viendo al Señor con sus faldas llenando el templo. Que su gloria esté llenando esto. Hay que seguirle cantando santo, santo, santo. Tenemos que seguir humillándonos ante la majestad del Señor. Esta visión le cambió la vida a Isaías. Pero a pesar de la visión, él necesitaba todavía algo más. Estar puro. Y ahí fue cuando vino el serafín, que voló, que tocó, que le puso las tenazas calientes, ¿verdad? Purificó sus labios. Pero necesitaba además saber la disposición de este hombre que estaba ahí humillado. Porque muchas veces nos humillamos cuando estamos en aprieto, pero no tenemos la disposición de servir cuando nos paramos del aprieto. Y él tenía que asegurarse qué pensaba Isaías. Y le dijo, Dios preparó a Isaías, lo llamó, y ahí fue que comenzó a hablarle y le habló palabras duras. Porque él necesitaba llamar a alguien que no añoñara el pecado. Ay, porque ahora hay muchos amigos que empiezan a pasarle mano al pecado del pobre. Ay, la pobre. Ay, hombre. No, el pecado es pecado. Y aunque tú quieras mucho a una gente, si es pecado, es pecado. Entonces lo que hay es que pedirle, vamos a orar, hay que arrepentirse. Sin arrepentimiento, no, eso es arrepentimiento, cambiar de actitud hacia el pecado. Entonces no hay hombre, hay hombre, hay hombre. No, no hay hombre. Tú tienes que arrepentirte, porque eso es lo que dice la Biblia. Yo tengo que arrepentirme. Si pecamos, nos arrepentimos y seguimos con el Señor. Entonces él tenía que buscar un hombre que tuviera una palabra dura y que no estuviera ñoñando y que tenía que limpiarse los labios para ser puro y que le llamara por su nombre al pecado. Que advirtiera de la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Eso era lo que él necesitaba en su casa y en alrededor. Que diera la palabra siempre. Porque la palabra de Dios es la única que convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque la palabra de Dios que da convencimiento. Oír la palabra, estudiar la palabra es la que nos enseña. Alguien da la palabra y se cree por fe. Yo la creo por fe y tú también. Pero el Espíritu Santo trae esa convicción. Entonces, él le dijo, y este mensaje que tengo, ¿a quién
enviaré. Pero quien está ahí es Isaías. ¿A quién es que le están diciendo? A Isaías. ¿Y quién tiene anhelo de servirme? ¿Y quién quiere ser puro? Y contesta Isaías, yo iré, envíame a mí. Y cuando dice esto, yo siento en mi corazón preguntar, ¿cuántos Isaías estaremos aquí? Dispuestos a buscar intimidad, a dejarnos limpiar los labios y aún viviendo en medio del mundo no ser contaminados. ¿Cuántos Isaías habrán que diga, envíame a mí? Yo quiero ser elegido para anunciar tu reino, yo quiero y estoy dispuesto a comenzar bien y terminar bien. Tenemos mucha gente que está comenzando aquí. Y si hoy has venido por primera vez, probablemente es la palabra que tú necesites para que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ay, yo no he pecado, yo le doy un plato de comida a cualquiera, yo soy buena. No, ni eres buena ni nada. Hay que entrar por la puerta de Jesucristo. Hay que arrepentirse de todo, de estar apartado de Dios y entonces entrar en el reino. No caigamos en la altivez, por bien que estemos y por bien que creamos que vamos. La palabra dice en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta enseñanza proverbial que es casi descrita en este rey que hemos visto, hoy es una enseñanza, mis hermanos, para nosotros. Cuando la ambición, el orgullo y la bonanza económica, la inercia, un trabajo, un amigo, un hermano que te habla mal de otro, de la iglesia o de lo que sea, llegan a tu vida para dañar, ora y pide al Señor que pase tenazas para que sean purificados y que nos permita a nosotros manejarnos con la dirección del Espíritu Santo y nunca nos olvidemos de dónde viene nuestra ayuda. La palabra de Dios dice que bienaventurado el varón cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces, centremos nuestra vida en Cristo, en el consuelo del Espíritu Santo, en la esperanza que nos trae, que a pesar de las batallas, nosotros nos mantengamos en pie. No sigamos oigando las voces que nos quieren mantener, ¿verdad?, sacando arena. Vamos a oír las voces que nos dicen, entra profundo en la intimidad con el Señor, porque con mi disposición, con la pureza que Dios ponga en mí, mañana, en el futuro inmediato, la próxima que va a decir, iré yo, seré yo. Tenemos que decir, iré yo. Entonces nosotros tenemos que ver la palabra como un todo. Tenemos que ver toda la panorámica de este rey. Tenemos que ver cómo actuó Isaías para entonces nosotros entender que no es como yo estoy comenzando hoy, es como yo estoy terminando.